Siempre creí que las separaciones tranquilas eran una forma elegante de mentirse a uno mismo. La nuestra fue así, o al menos eso parecía en ese momento. No hubo gritos, reproches ni escenas dramáticas, solo una charla extensa, cargada de cansancio y silencios incómodos, donde ambos aceptamos que lo que teníamos ya no era lo mismo. Nos despedimos con un abrazo largo, demasiado largo, de esos que se sienten como un intento desesperado de no soltar del todo. Cuando cerré la puerta detrás de ella, me quedé varios segundos mirando la cerradura, convencido de que ese gesto marcaba el final de algo importante, y sobre todo, definitivo. No imaginaba que, en realidad, nada había terminado. Durante los primeros meses viví una calma extraña, una tranquilidad artificial que parecía sostenida con alambre. La casa se sentía más grande, más silenciosa, como si todavía no entendiera que ahora solo vivía yo ahí. Aprendí a moverme sin pensar en nadie más, a cocinar por inercia, a dormir del lado de la cama que siempre había sido mío, repitiéndome que esa sensación de vacío era normal y que con el tiempo iba a desaparecer. Me decía que estaba avanzando, que el duelo iba bien, que no había nada fuera de lugar, aunque en el fondo, algo no terminaba de encajar. Las primeras señales fueron tan pequeñas que resultaban fáciles de ignorar. Objetos apenas movidos, una silla levemente corrida, una taza que juraría haber dejado en la pileta y aparecía limpia en el estante, como si alguien hubiera pasado por la casa sin hacer ruido y con extremo cuidado. A veces encontraba luces apagadas que recordaba haber dejado encendidas, o puertas entreabiertas cuando estaba seguro de haberlas cerrado. Siempre encontraba una explicación lógica, culpaba al cansancio, al estrés del trabajo, a la costumbre de haber compartido tanto tiempo el mismo espacio con otra persona. Era más sencillo pensar que estaba distraído que aceptar cualquier otra posibilidad. Con el paso de las semanas, esa sensación de no estar solo empezó a volverse constante. No era miedo, al menos no al principio, sino una incomodidad difícil de explicar, como si el aire dentro del departamento estuviera siempre cargado, como si alguien se hubiera ido hacía apenas unos minutos. Una noche llegué tarde y encontré el baño con el espejo empañado y la ducha todavía húmeda, algo imposible de justificar sin forzar demasiado la imaginación. Me quedé parado ahí, observando cada detalle, intentando convencerme de que no significaba nada, aunque el estómago ya se me había cerrado por completo. El momento en que vi mensajes marcados como leídos sin haberlos abierto terminó de quebrar cualquier intento de negación. Revisé el celular una y otra vez, convencido de que debía tratarse de un error, de alguna falla absurda, pero no encontré ninguna explicación. Desde ese día empecé a cerrar con llave incluso cuando salía por pocos minutos. Dejaba luces prendidas al irme y cambié horario sin avisarle a nadie. Aún así, la casa seguía reaccionando como si alguien más la habitara, sin llevarse nada, sin romper nada, como si su única intención fuera permanecer. Todo se volvió real el día que volví antes de lo habitual. No escuché ruidos ni vi luces encendidas, pero apenas crucé la puerta supe que no estaba solo. El ambiente tenía ese olor particular que queda cuando alguien acaba de levantarse del sillón, una mezcla de presencia reciente y silencio forzado. Caminé despacio hasta la cocina y ahí estaba ella, sentada a la mesa, tomando mate con total naturalidad, usando una de mis remeras viejas, mirándome como si yo fuera el que había llegado sin avisar. No reaccioné como esperaba, no grité ni corrí, simplemente me quedé quieto, tratando de entender en qué momento mi vida se había desviado tanto de lo normal. Cuando le pregunté qué hacía ahí, no mostró sorpresa ni incomodidad. Tampoco intentó justificarse con excusas torpes. Me habló con una tranquilidad inquietante, explicando que seguía entrando porque nunca dejó de sentirse parte de ese lugar, porque conocía mis horarios y porque, para ella, nada esencial había cambiado entre nosotros. Hablaba de mí en presente, mencionando detalles de mi rutina que yo no le había contado, como si hubiera estado observando cada movimiento desde algún punto invisible. Mientras la escuchaba, entendí que el problema no era que entrara a mi casa, sino que en su cabeza la separación nunca había existido.
Me contó que venía cuando yo no estaba, que ordenaba, que a veces cocinaba y hasta dormía ahí si se sentía cansada. Decía que eso la ayudaba a sentirse cerca, que no me hacía daño porque yo no lo notaba y que, de algún modo, estaba cuidando lo que todavía consideraba una relación. Su manera de explicarlo era coherente, casi lógica, y eso fue lo que más miedo me dio. No se veía como una intrusa, sino como alguien que sostenía una vida que yo había decidido abandonar sin pedir permiso. Le pedí que se fuera. Lo hizo sin discutir, sin llorar, sin enojarse. Dejó la llave sobre la mesa, me dijo que entendía y que iba a respetar mi decisión, y antes de salir me abrazó con una familiaridad que me heló la sangre. La vi cerrar la puerta y me quedé ahí, inmóvil, convencido de que todo había terminado, aferrándome a esa idea como a un salvavidas. Pero lo peor vino después. Empezaron a llegar mensajes desde números desconocidos, fotos borrosas de lugares que yo reconocía demasiado bien, notas escritas con mi letra en rincones donde yo nunca las habría dejado. Cambié la cerradura, instalé una cámara y casi no dormía, siempre con la sensación de que alguien me observaba incluso cuando estaba solo. Una noche, el celular vibró avisando que había movimiento en el living. Abrí la transmisión con el corazón acelerado y la vi ahí, parada frente a la cámara, mirándola fijo, sonriendo apenas, como si supiera exactamente que yo estaba del otro lado. La policía llegó esa misma noche, revisó cada rincón del departamento y miró las grabaciones una y otra vez, pero no encontró nada que pudiera sostener una denuncia real. Cuando entraron, ella ya no estaba. La cámara había sido desconectada con una precisión casi cuidadosa y no quedaban huellas, ni señales de forcejeo, ni pruebas claras que respaldaran mi versión más allá de mi palabra y de un miedo que no podía mostrarse en un informe. Me hicieron las preguntas de siempre, tomaron nota, me aconsejaron que descansara y, con una cortesía distante, se fueron, dejándome solo otra vez en un lugar que ya no sentía mío. No tardé mucho en irme. Cambié de ciudad, de rutina, de horarios, buscando algo parecido a empezar de nuevo. Elegí un departamento más chico, con cerraduras reforzadas, cámaras nuevas y la promesa silenciosa de no repetir los mismos errores. Durante un tiempo funcionó. Empecé a dormir mejor, a moverme con más cuidado, a creer que todo había quedado atrás y que lo ocurrido era apenas una historia incómoda que el tiempo terminaría borrando. Pero hay detalles que el tiempo no corrige. Algunas noches vuelvo del trabajo y encuentro luces apagadas que estoy seguro de haber dejado encendidas, o puertas apenas entornadas, como si alguien hubiera pasado sin querer llamar la atención. A veces reviso el teléfono y descubro mensajes marcados como leídos antes de haberlos abierto, notificaciones que no recuerdo haber tocado, pequeños desajustes que no deberían existir. Nada es lo suficientemente grave como para llamar otra vez a la policía. Nada es tan evidente como para señalar con certeza, y sin embargo todo encaja demasiado bien. En esos momentos, cuando el silencio se vuelve pesado y la casa parece contener la respiración, entiendo una verdad que todavía me cuesta aceptar. Hay personas que no se van cuando una relación termina, no porque sigan amando, sino porque nunca aceptaron que algo podía acabarse. Personas que no necesitan llaves ni permisos, que aprenden a quedarse sin ser vistas, a ocupar los espacios vacíos, a observar desde los márgenes, esperando, con una paciencia inquietante, el momento exacto en el que uno vuelve a sentirse solo. Nunca me imaginé que alguien a quien llegué a amar pudiera convertirse en mi peor pesadilla. Cuando pienso en ella ahora, me cuesta recordar en qué momento exacto dejó de ser la persona que me hacía sentir en casa y pasó a convertirse en algo que me observa desde la oscuridad. Nuestra relación no terminó con gritos ni escenas dramáticas. Fue una despedida tranquila, casi madura. Nos sentamos frente a frente, hablamos de lo cansados que estábamos, de lo mucho que habíamos cambiado, y estuvimos de acuerdo en que lo mejor era soltarnos. Incluso nos abrazamos antes de irnos, como si ese gesto bastara para cerrar todo lo que habíamos sido. Durante las primeras semanas después de la separación, pensé en ella con nostalgia.
Revisaba recuerdos, canciones, lugares. Era el duelo normal de cualquier ruptura. Pero con el tiempo, algo empezó a sentirse mal, como si la relación no hubiera terminado del todo para uno de los dos. Por eso la bloqueé, no por odio, sino por necesidad. Sentía que necesitaba silencio para volver a ser yo. Ella nunca intentó contactarme directamente desde su cuenta. No hubo ruegos, ni reproches, ni intentos evidentes de volver. Eso, en su momento, me tranquilizó. Pensé que ambos estábamos siguiendo adelante. No sabía que el silencio era solo otra forma de quedarse. El primer mensaje llegó una noche cualquiera, cuando ya estaba acostado y el departamento estaba en completo silencio. El celular vibró suavemente sobre la mesa de luz. Una cuenta sin foto, sin nombre, sin historia. El mensaje era simple, casi tierno, y usaba una frase que ella solía decirme cuando yo tenía problemas para dormir. Sentí un nudo en el estómago, pero lo justifiqué pensando que podía ser una coincidencia, alguien que había leído algo público, aunque sabía que no tenía sentido. No respondí, bloqueé la cuenta, e intenté dormir. A la noche siguiente llegó otro mensaje, desde otra cuenta diferente. El mismo tono, la misma forma de escribir. Esta vez mencionaba algo que yo había hecho ese día, algo insignificante, como cambiar de lugar una silla del living. Me senté en la cama con el corazón acelerado, repasando mentalmente quién podría saber eso. Nadie había venido a casa, nadie más estaba ahí. Con el paso de los días, los mensajes se volvieron parte de mi rutina nocturna. Siempre llegaban a la misma hora, siempre cuando estaba por dormir. Al principio hablaban del pasado, de momentos compartidos, de cosas que solo ella y yo conocíamos. Después empezaron a hablar del presente, de cómo me veía cuando me quedaba despierto hasta tarde, de la forma en que respiraba cuando estaba nervioso, de los pequeños hábitos que yo creía invisibles. Empecé a pensar en ella constantemente, no como recuerdo, sino como presencia. Me preguntaba qué estaría haciendo, dónde estaría, cómo podía saber tanto. En algunos mensajes hablaba de sí misma en tercera persona, como si se observara desde afuera, como si la relación siguiera existiendo en su cabeza, intacta, inmóvil, esperando que yo volviera a ocupar mi lugar. Una noche decidí responder. No con enojo, no con miedo, sino con claridad. Escribí que necesitaba que parara, que esto no era sano, que la relación había terminado. El mensaje fue leído al instante. La respuesta tardó unos segundos, pero cuando llegó sentí que algo se rompía adentro mío. No negaba nada, no discutía, no se defendía, simplemente escribía como si mi mensaje no hubiera cambiado nada, como si yo estuviera exagerando algo que para ella era completamente natural. Desde ese momento, dejó de esconderse detrás de la nostalgia. Los mensajes empezaron a marcar horarios, ritmos, decisiones pequeñas. Me sugería cuándo acostarme, cuándo apagar la luz, cuándo dejar el teléfono. Si no obedecía, algo pasaba. El celular aparecía desbloqueado, la aplicación de mensajes abierta. A veces despertaba con la sensación de haber hablado con ella durante la noche, aunque no recordaba haber escrito nada. Intenté borrarla de mi vida de todas las formas posibles. Cambié de número, cerré cuentas, me mudé. Pero ella siempre estaba un paso adelante. Parecía conocer mis movimientos antes que yo mismo. En los mensajes hablaba de mí como si todavía fuéramos una pareja, como si siguiera cuidándome, organizándome, decidiendo por los dos. Con el tiempo entendí algo que me heló la sangre. Ella no quería volver conmigo, no quería verme, no quería tocarme, quería algo peor, quería quedarse. Quería seguir ocupando ese espacio invisible que había construido durante años de relación. Quería decidir cuándo descansaba, cuándo pensaba, cuándo estaba solo. Hoy mi vida es más pequeña, más silenciosa. Me muevo con cuidado, como si cualquier cambio pudiera provocar su atención.
Ya no espero que los mensajes cesen. Los espero como se espera una tormenta inevitable. Cuando llegan, hago lo que indican. No porque crea que así voy a estar a salvo, sino porque aprendí que resistirme solo prolonga la angustia. A veces me pregunto si ella sigue siendo una persona o si se transformó en algo más, algo que vive en las grietas de mi rutina, en los espacios donde uno baja la guardia. A veces pienso que nunca se fue de mi cabeza, que simplemente aprendió a hablar desde un lugar más profundo. Hoy ya no intento escapar, porque entendí que huir solo me mantenía despierto, atento, tenso, y eso era exactamente lo que ella quería. Ahora me acuesto cuando el mensaje llega, sin mirar la pantalla de inmediato, como si ya supiera lo que va a decir. A veces no vibra, a veces no hay sonido, pero mi cuerpo igual responde, se rinde solo, como si hubiera aprendido el horario antes que mi mente. Apago la luz cuando corresponde, incluso si todavía quiero quedarme despierto, incluso si el silencio del departamento me pesa más que la oscuridad. Duermo cuando me indican, o al menos me quedo inmóvil, respirando lento, porque aprendí que la quietud es una forma de obediencia. Ya no me pregunto cómo hace para saber tanto. Dejé de contar los mensajes, de buscar patrones, de pensar en explicaciones lógicas. Hay noches en las que el teléfono no se enciende, y aún así, siento que estoy siendo observado, como si el verdadero mensaje ya no necesitara palabras. A veces despierto con la sensación de que alguien estuvo ahí, de que alguien se aseguró de que yo estuviera en la posición correcta, de que todo siguiera en orden antes de irse. Comprendí una verdad que me dejó vacío por dentro y que todavía me cuesta aceptar, incluso ahora que intento ponerla en palabras. No fue una revelación repentina ni un momento claro de entendimiento, sino algo que se fue asentando lentamente, noche tras noche, mientras obedecía sin discutir y apagaba la luz con la sensación de estar entregando algo que ya no podía recuperar. Entendí que no se trataba de amor, porque el amor duda, cede, se equivoca y a veces se va. Tampoco era rencor ni venganza, porque no había enojo en lo que hacía, solo una calma inquietante, una constancia fría. Ni siquiera era obsesión, porque la obsesión necesita contacto y reacción. Esto era otra cosa, era permanencia. Era la decisión silenciosa de no soltar nunca, de quedarse incluso cuando el otro ya no puede defenderse, cuando está cansado de tener miedo, cuando lo único que desea es dormir sin pensar en quien está del otro lado. Algunos amores no se van cuando una relación termina. Se acomodan en los márgenes de tu vida, aprenden tus horarios mejor que vos, reconocen tus silencios y los usan, se filtran en tus rutinas hasta que dejan de parecer ajenos y empiezan a sentirse inevitables. No golpean la puerta ni piden permiso, simplemente se instalan, esperan, observan y corrigen lo que haga falta para que todo siga igual. Nunca imaginé que alguien a quien una vez amé pudiera quedarse conmigo de maneras que no se pueden ver ni tocar, pero que se sienten en cada respiro, en cada esquina, en cada decisión que tomo. Al principio todo parecía normal. Una separación tranquila, sin gritos ni reproches, solo un adiós silencioso que yo creí definitivo. Pensé que con el tiempo todo volvería a ser mío, que podría respirar sin sentir un peso detrás de mi espalda. Pero me equivoqué, porque algunas personas no entienden de finales, algunas personas no saben dejar ir. Y algunas, como ella, aprenden a quedarse en tu vida sin que tú lo notes, hasta que ya es demasiado tarde. Al principio fueron detalles pequeños, casi invisibles. Un coche que siempre aparecía frente a la cafetería donde solía desayunar, como si supiera a qué hora llegaría. Una figura que cruzaba por la calle a lo lejos y que desaparecía cuando giraba para mirar. Pensé que era coincidencia, que mi mente jugaba conmigo. Pero pronto las coincidencias se volvieron demasiado precisas, demasiado crueles para ser azar. Cada amigo al que llamaba mencionaba cosas que yo no había contado en voz alta, conversaciones que solo habían quedado entre ella y yo, recuerdos que ella recordaba con exactitud perturbadora mientras yo los había olvidado. La paranoia empezó a instalarse en mi mente, lenta pero implacable,
hasta que cada decisión parecía calculada por alguien más. Luego comenzaron a aparecer objetos en mi casa. Cosas que yo juraba haber tirado, cosas que no pertenecían a mi rutina, pero que estaban cuidadosamente colocadas donde no podía ignorarlas. Fotos de momentos que había olvidado, cartas con palabras que no recordaba haber escrito, ropa que no reconocía, detalles mínimos, insignificantes, pero suficientes para recordarme que ella había estado allí, que conocía mi mundo mejor que yo mismo. Mi casa dejó de ser un refugio y se convirtió en un escenario de vigilancia, un lugar donde cada paso, cada respiración, cada pensamiento podía ser anticipado y manipulado. Dormir se volvió un acto de valentía que casi nunca lograba. Cada noche, los crujidos de la madera, el viento golpeando la ventana, la luz tenue de la calle filtrándose entre las cortinas, todo cobraba un nuevo sentido. Los sonidos de pasos apagados en el piso de arriba me hacían contener la respiración, y cuando intentaba levantarme para ver, no había nada. Solo la sensación de que alguien estaba ahí, invisible, controlando, esperando el momento exacto para recordarme que nunca estaba solo. Cada sombra parecía moverse con intención, cada reflejo en el espejo me observaba con precisión. Salir a la calle se volvió un riesgo calculado. Aprendí a anticipar cada esquina, cada calle, cada semáforo. Cada vez que giraba una cuadra, veía coches que desaparecían en el horizonte, figuras que se movían a lo lejos, solo para desvanecerse cuando intentaba acercarme. Era como si mi rutina estuviera escrita en un libro que ella había leído antes que yo. Cambié de caminos, de horarios, incluso de cafés y restaurantes, pero nada parecía suficiente. Su control era absoluto, invisible, y yo estaba atrapado dentro de un juego que no entendía y del que no podía escapar. Intenté pedir ayuda. Llamé a la policía, describí los objetos que aparecían en mi casa, los coches que aparecían de la nada, las figuras que se movían a la distancia. Revisaron el lugar, buscaron huellas, pero sin evidencia tangible, sin señales claras de entrada o forzamiento, no podían actuar. Me sentí solo, desamparado, como si el mundo entero hubiera decidido ignorar lo que yo estaba viviendo. Solo yo sabía que ella estaba ahí, jugando con mi vida, manipulando cada espacio, cada objeto, cada rutina. Cada intento de recuperar mi libertad solo fortalecía su control. Mi vida se transformó en un ciclo interminable de paranoia y vigilancia. Cambié de ciudad, de trabajo, de amigos, reforcé cerraduras, instalé cámaras, todo parecía inútil. Algunas noches escucho pasos que no puedo localizar, respiraciones que no deberían estar allí, y cuando miro alrededor, solo hay silencio. Algunas mañanas descubro objetos sobre la mesa que no recuerdo haber movido, ropa que no dejé afuera, notas escritas a mano en papel que no reconozco. Todo esto me recuerda que ella conoce cada rincón de mi mundo, que ha aprendido cada detalle, y que su presencia no requiere estar visible para que yo sienta su control. Comencé a notar que incluso mis propios pensamientos se volvían previsibles para ella. Cada decisión, cada intento de salir, cada intento de desconectarme, parecía anticipado. Me sentía atrapado en un laberinto donde las paredes eran invisibles, pero siempre me mantenían en su alcance. A veces sentía que mi vida ya no era mía, que había sido alquilada a alguien que disfrutaba observarme, controlarme, jugar con mis miedos y mis inseguridades. El mundo dejó de ser un lugar seguro. Cada calle, cada persona, cada objeto se convirtió en un recordatorio de que nunca estaría realmente solo. Hoy comprendo algo que me deja vacío por completo. No hay finales con ciertos amores. Algunos no se van cuando la relación termina. Aprenden tus horarios, tus silencios, tus rutinas, se infiltran en cada fragmento de tu vida hasta que ya no sabes dónde termina tu historia y dónde empieza la de ellos. Y cuando finalmente te das cuenta, cuando todo lo que creías cerrado vuelve a reconstruirse ante tus ojos y tu mente, comprendes que la vigilancia nunca termina, que cada recuerdo, cada error, cada alegría, cada silencio puede ser revisitado, reconstruido, controlado. Ya no intento escapar,
porque entendí que cada intento solo confirmaba que ella estaba un paso adelante. Mis movimientos dejaron de ser decisiones y se transformaron en respuestas. Salgo cuando corresponde, vuelvo cuando toca, me detengo cuando algo dentro mío me dice que no siga. No necesito verla para saber que está ahí. La sensación es constante, como una presión suave en el pecho, como una presencia que no se anuncia pero tampoco se va. Cada vez que dudo antes de cruzar una calle o cambiar una ruta, siento que esa duda ya fue prevista, como si alguien la hubiera anotado antes de que yo la pensara. Dormir dejó de ser descanso y se volvió un acto controlado. Me acuesto cuando el mensaje llega, aunque no diga nada importante, aunque solo sea una palabra o un símbolo que nadie más entendería. Apago la luz cuando corresponde, no porque alguien me lo ordene, sino porque aprendí que resistirme solo empeora las cosas. En la oscuridad respiro despacio, midiendo el ritmo, intentando no desordenar nada, como si incluso mis sueños pudieran delatarme. A veces siento que si cierro los ojos demasiado rápido, o si tardo más de lo habitual, algo se ajusta afuera, algo se corrige, como si yo hubiera cometido un error mínimo que debe ser compensado. Con el tiempo comprendí una verdad que me dejó vacío por dentro y que todavía me cuesta aceptar. No se trata de amor, ni de odio, ni siquiera de obsesión. Se trata de permanencia, de negarse a soltar, de quedarse cuando el otro ya no tiene fuerzas para defender su espacio, cuando está cansado, cuando solo quiere dormir sin sentir que alguien más decide por él. Ella no necesita estar presente para controlar. Ya aprendió mis tiempos, mis silencios, mis hábitos más pequeños, incluso aquellos que yo mismo no notaba. Algunos amores no se van cuando una relación termina. Aprenden tu rutina mejor que vos, se acomodan a tus horarios, se infiltran en tus pausas, en tus miedos, en los momentos en los que bajás la guardia. Se quedan en los lugares donde nadie más mira, hasta que ya no sabes dónde terminás vos y dónde empieza esa presencia que te acompaña. Y cuando finalmente lo entendés, cuando asumís que nada va a cambiar, descubrís lo más aterrador de todo. Tu vida sigue, pero ya no te pertenece. Cada día es una repetición cuidadosamente ajustada, cada noche una vigilia silenciosa, y cada intento de sentirte solo, fracasa antes de empezar. Porque algunos amores solo cambian la forma en la que se quedan. Y cuando lo hacen, no hay despedidas, no hay finales, solo una espera interminable, de la que nunca despertarás del todo. Nunca pensé que una ruptura pudiera dejarme tan vulnerable, tan expuesto en mi propia casa, el lugar que siempre había considerado mi refugio. Al principio, después de separarnos, todo parecía normal. No me llamaba, no enviaba mensajes, no había señales de que estuviera rondando mi vida. Todo era silencio, y en ese silencio creí sentirme libre, como si la separación hubiera borrado su presencia de mi mundo. Pero pronto descubrí que la libertad era solo una ilusión, y que mi casa, mi espacio seguro, nunca había estado realmente vacío. Los primeros cambios fueron pequeños, casi imperceptibles. Una foto apoyada contra la pared que yo juraba haber dejado en el estante, un libro que recordaba haber colocado en la biblioteca pero que aparecía sobre la mesa, un vaso que yo había lavado y guardado en el armario y que, inexplicablemente, estaba sobre la mesada nuevamente. Al principio intenté racionalizarlo, convencido de que mi mente me jugaba malas pasadas, pero la sensación de que alguien estaba observándome se hizo imposible de ignorar. Empecé a recordar nuestra relación, los momentos que ahora parecían señales de lo que vendría. Recordé cómo ella siempre sabía dónde estaba, cómo podía anticipar mis movimientos, incluso mis pensamientos. Pensé que era amor o atención, pero ahora lo entendía diferente. Cada pregunta sobre mi día, cada sugerencia sobre lo que debía comer o cómo debía organizar mis cosas, cada sonrisa que me dirigía mientras observaba mis gestos, formaba parte de un patrón que ahora me aterraba. Cada recuerdo de nuestra vida juntos parecía una advertencia de lo que iba a pasar.
Una tarde regresé del trabajo y lo que encontré me heló la sangre. La puerta del departamento estaba desbloqueada. Yo estaba seguro de haberla cerrado. No había señales de violencia, ningún indicio de que alguien hubiera forzado la cerradura. Todo estaba quieto, todo parecía normal, pero la sensación de miedo me atravesó como un cuchillo. Comprendí de inmediato que ella podía entrar sin que yo lo notara, que podía observar cada movimiento mío sin hacer un solo ruido. Y no era solo la puerta. Con el tiempo entendí que mi casa ya no me pertenecía del todo. Cada espacio podía ser ocupado por ella en cualquier momento, y yo solo podía darme cuenta de sus marcas después, cuando encontraba objetos movidos o cosas que yo nunca había dejado allí. Los recuerdos se mezclaban con la paranoia. Recordé la primera vez que me di cuenta de que ella controlaba todo, incluso antes de que termináramos. Era una noche de verano, y yo llegué tarde del trabajo. Encontré la cena lista en la mesa, exactamente como a ella le gustaba prepararla. Supe que había estado observándome, esperando que regresara para sorprenderme. En ese momento me pareció dulce, romántico. Hoy, al recordarlo, entiendo que era un ensayo silencioso, una manera de aprender mis horarios, mis hábitos, mis rutinas. Cada gesto, cada detalle, cada error mío se convirtió en información que ella guardaba para después. Dormir se volvió imposible. Cada crujido, cada sombra, cada cambio mínimo de luz me hacía despertar con el corazón latiendo a 1000. Una noche me desperté y sentí un perfume que reconocía, su perfume, aunque ella no estaba allí. Otra noche escuché un roce detrás de la puerta del living, como si alguien caminara descalzo sobre la alfombra, pero al mirar no había nadie. Cada vez que giraba la cabeza, la sensación de ser observado me atravesaba de nuevo. Me di cuenta de que cualquier objeto podía ser su herramienta para recordarme que ella estaba allí, que podía entrar en mi vida sin permiso y sin pruebas. Las semanas se convirtieron en meses. Salir a la calle era un riesgo. Miraba a cada persona, cada auto que pasaba frente a mí, preguntándome si ella estaba allí, observándome, memorizando mis movimientos, registrando mis rutinas. Incluso los amigos que antes compartían mi vida empezaron a parecer sospechosos. ¿Y si ella los había convencido de decirme algo para manipularme? Cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada llamada me llenaba de ansiedad. Empecé a evitar a la gente, a no salir, a no dejar la casa. Recordaba momentos de nuestra relación en los que ella parecía poseer un sexto sentido sobre mí. Como aquella vez en la que llegué tarde a nuestra cita y la encontré esperándome en la esquina, exactamente donde yo planeaba pasar. Me dijo que había estado allí desde temprano, y algo en su mirada me hizo sentir que no había escapatoria, que siempre la había tenido conmigo, incluso cuando creía tener privacidad. Todo ese amor y esa obsesión se habían transformado en algo mucho más oscuro. Encontré cartas escondidas, algunas con recuerdos de nuestra relación, otras con palabras que nunca había visto, apuntes con mis hábitos diarios, notas sobre mi rutina. Todo cuidadosamente anotado, como si estuviera construyendo un mapa de mi vida. En los peores momentos, sentía que mi casa se había convertido en un laberinto diseñado por ella. Cada objeto, cada espacio, cada sombra tenía un significado que yo debía descifrar, y no podía ganar. Hoy, Nacho, no intento escapar. Cada movimiento que hago está calculado, cada decisión tomada con la certeza de que ella puede estar viendo, anticipando, esperando. Dormir se ha vuelto una ceremonia donde solo puedo cerrar los ojos cuando siento que debo, donde cada luz apagada y cada respiración sigue un ritmo que ella marca. Porque comprendí algo aterrador. Algunos amores no se van. Solo aprenden a quedarse, de maneras que jamás podrías anticipar, infiltrándose en cada fragmento de tu vida, convirtiendo tu mundo en un espacio que ya no te pertenece y dejándote atrapado en una vigilia interminable que no termina nunca. Y mientras escribo esto, siento de nuevo su presencia en mi casa. No es un ruido fuerte ni una sombra clara, es algo más sutil y aterrador,
un perfume que reconozco pero que no debería estar ahí, un roce leve sobre la mesa, un movimiento fugaz en el reflejo del espejo. Cada objeto parece observado, cada rincón controlado. Mi casa nunca estuvo vacía, y ahora sé que quizás nunca lo estará. Cada movimiento que hago es calculado, cada decisión tomada con la certeza de que ella puede estar viendo, anticipando, esperando. Dormir se ha vuelto una ceremonia que sigo solo cuando ella lo permite, donde cada luz apagada y cada respiración sigue un ritmo que ella marca. No hay silencio que me tranquilice, no hay puerta que pueda cerrarse del todo. Mis rutinas se han convertido en su juego, y yo soy un peón atrapado, moviéndome solo dentro de sus reglas invisibles. Y entonces lo entiendo con un frío que me atraviesa. Algunos amores no terminan cuando termina la relación. Aprenden tus horarios, tus silencios, tus hábitos, se infiltran en cada fragmento de tu vida, y tú ya no sabes dónde termina tu historia y dónde empieza la de ellos. Mi mundo ya no me pertenece. Ella sigue ahí, aprendiendo, recordando, observando cómo cierro los ojos, esperando el momento exacto para recordarme que jamás volveré a estar solo. Mi casa nunca estuvo vacía, y quizás nunca lo estará. Algunos amores no se van. Solo aprenden a quedarse, de maneras que jamás podrías anticipar. Nunca pensé que terminar con alguien pudiera dejarme atrapado dentro de mi propia vida. La primera noche después de nuestra ruptura, me senté en el sillón, mirando el teléfono apagado, intentando recordar cómo era vivir sin ella. Pero los recuerdos vinieron de golpe. Su risa mientras yo intentaba concentrarme en la película, su perfume flotando en el aire cuando pasaba por mi lado, la forma en que inclinaba la cabeza mientras me contaba cosas que ahora parecían triviales, pero que entonces se sentían esenciales. Casi podía sentirla, y creí que era solo nostalgia. Pero no era nostalgia. Al día siguiente, llegó el primer mensaje. Un correo desde una cuenta desconocida. Una foto nuestra en el parque, tomada desde un ángulo imposible, como si me hubiera observado sin que yo lo supiera. El miedo me atravesó como un puñal. No pude dormir, no pude moverme, cada sombra se convirtió en su reflejo, cada sonido en la posibilidad de que estuviera ahí. Intenté convencerme de que era solo coincidencia, que el correo era un hacker, que todo estaba en mi cabeza. Pero cada mensaje siguiente borraba mis dudas. Fotos de mí en mi departamento, capturas de pantallas de conversaciones que juraba haber eliminado, referencias exactas a lugares que había visitado, a cosas que había pensado y nunca había dicho. Recordé la primera vez que me sentí observado por ella sin saberlo. Estábamos en su departamento y yo jugaba con un rompecabezas que me había regalado. Ella me sonreía, tranquila, mientras movía las piezas a su antojo, reacomodándolas cuando yo no miraba, como si supiera lo que yo pensaba antes de pensarlo. Siempre había sido sutil, siempre había sido paciente, nunca demasiado evidente. Y ahora entendía que esa paciencia no había terminado. Esa forma de manejar cada detalle, cada gesto, era solo el preludio de lo que vendría. Salí de casa, caminé por la ciudad, cada esquina parecía guardarme secretos. Cada paso que daba era seguido por una certeza imposible de ignorar. Alguien sabía dónde estaba, qué hacía, a qué hora lo hacía. Vi autos que me siguieron durante cuadras, que desaparecían cuando giraba la cabeza. Vi figuras a lo lejos que se movían, que se quedaban quietas cuando me acercaba, como si estuvieran esperando. Recordé cómo una vez nos escondimos en el bosque durante un juego tonto, y ella siempre sabía dónde encontrarme, incluso cuando me creía invisible. Ahora la sensación era la misma, pero más aterradora, más incontrolable, más real. Regresé a mi departamento y encontré la puerta abierta. Había cerrado con llave, estaba seguro. La sensación de intrusión me congeló. Revisé cada rincón, cada cajón, cada armario. Nada parecía fuera de lugar, nada parecía movido, pero sabía que ella había estado allí. Y esa certeza,
más que cualquier evidencia física, me paralizaba. Recordé todas las veces que me había dicho que me esperaba en silencio, que podía encontrarme incluso cuando yo creía que no podía. Recordé cómo me abrazaba de madrugada, cuando temblaba de miedo y frío, y cómo sus manos me contenían sin tocarme del todo. Y ahora esas mismas manos parecían habitar cada objeto en mi departamento, cada pensamiento mío, cada respiración. Los mensajes se hicieron constantes. Llegaban en cualquier momento, un correo, un mensaje de texto, una foto, un archivo que nunca debería haber existido. Cada uno era un recordatorio de que no había escapatoria, de que no podía vivir tranquilo, de que mi vida ya no me pertenecía. Recordé nuestros aniversarios, los regalos que me había dado, las cartas que escribía con tanto cuidado que parecían poesía y que ahora eran amenazas silenciosas. Recordé discusiones que pensé que había superado, momentos felices que se habían convertido en trampas mentales. Todo se mezclaba, pasado, presente, paranoia. Todo estaba distorsionado, y yo no podía distinguir nada. Comencé a dudar de todo. Cada sonido dentro del departamento era su presencia. Cada sombra en el reflejo de la ventana era ella. Cada puerta cerrada era una mentira. Cada cerradura insuficiente. Dormir se volvió imposible. Cerraba los ojos solo cuando sentía que ella lo permitía. Encendía luces al azar para comprobar que estaba sola. Cada respiración, cada movimiento seguía un patrón que ella había impuesto sin tocarme, sin hablarme, solo con su conocimiento silencioso de mis hábitos, mis miedos, mis rutinas. Recordé cómo se adaptaba a mis silencios, cómo jugaba con mis emociones sin que yo supiera que estaba siendo observado. Ahora esa habilidad era un terror constante. A veces sentía que podía verla detrás de mí, en el reflejo de la mesa, en la sombra de la lámpara. Otras veces era solo un recuerdo, su cabello cayendo sobre su hombro, la forma en que inclinaba la cabeza mientras me escuchaba, como sus ojos encontraban los míos aunque yo intentara esconderme. Mezclaba esos recuerdos con lo que estaba pasando ahora y no podía distinguir nada. ¿Era ella realmente ahí, o mi mente me estaba traicionando? Pero luego encontraba una foto mía tomada desde mi ventana, o un correo con información que nadie podría tener, y el miedo se hacía tangible, ineludible. La vida fuera de mi departamento era igual de aterradora. Cada persona podía ser ella disfrazada, cada mirada, cada gesto. Empecé a vivir con horarios rígidos, revisando cada sonido antes de acostarme, cada sombra antes de sentarme, cada mensaje antes de abrirlo. Todo lo que creía mío, cada rincón de mi vida, estaba infiltrado por su vigilancia invisible. Y lo peor era saber que incluso si me mudara, si cambiara de ciudad, si me aislara del mundo, ella podría encontrarme. Porque ella no solo me seguía físicamente, sino en mi memoria, en mis recuerdos, en mis emociones, reconstruyendo cada fragmento de lo que yo era y lo que yo creía que era. Hoy comprendo algo que me deja vacío, completamente vacío. Ella nunca se fue, nunca nos separamos realmente. Ella aprendió a quedarse, a infiltrarse en cada fragmento de mi vida, a reconstruir cada recuerdo, a manipular cada pensamiento mío, a existir dentro de mi mente, de una manera que no puedo controlar. Cada sombra, cada objeto, cada recuerdo feliz o doloroso es suyo ahora. Cada vez que cierro los ojos, que intento dormir, siento que ella está allí, siempre observando, siempre recordando, reconstruyendo nuestra relación dentro de mi mente, y sé que jamás volveré a estar solo. Mientras escribo esto, el aire parece vibrar con su presencia. Escucho el leve susurro de un mensaje que nunca llega, un sonido que no debería existir pero que mi mente reconoce. Siento la presión de un roce que no ocurre, la certeza de que alguien observa incluso cuando creo estar solo. Veo su sombra reflejada donde nunca estuvo, en los rincones de mi casa, en la esquina de los espejos, en el borde de cada puerta. Mi vida entera, cada recuerdo, cada emoción, cada espacio físico y mental, le pertenece. Cada risa que alguna vez fue mía,
Cada pensamiento que creía íntimo ha sido reconstruido por ella, filtrado, alterado, convertido en su control silencioso. Yo solo soy un huésped atrapado en su mundo, un espectador de la vigilia interminable que ella mantiene, una ceremonia invisible que no puedo ni interrumpir ni olvidar. Y lo peor es que sé que esto nunca terminará. Cada noche, cada día, cada segundo que creo que estoy a salvo, siento su presencia. Aprendió a quedarse sin ser vista, a infiltrarse en cada grieta de mi vida, a ocupar cada espacio que alguna vez creí mío. Algunos amores no se van nunca, solo encuentran nuevas formas de quedarse, y cuando finalmente te das cuenta, ya no hay escapatoria.